Shalom familia, que el Eterno me los bendiga. Estamos en el estudio de los Taryak Misbot. Estamos en esta oportunidad, vamos a iniciar en la Misbah 365. Ya vamos más de la mitad. Así que estamos iniciando el libro de Bamidbar, el libro de números. Amén. Iniciamos la semana pasada, vamos a continuar. Misbah 365. Esta es una misbah que para el Beit Hamidash, para los sacerdotes. Vamos a ver. Bamidbar capítulo 5, versículo 12 al versículo 15. Todo hombre cuya esposa se desvía del camino correcto, entonces el hombre traerá a su esposa al Cohen. Ok, vamos a leerlo aquí en la Torah, en el Humash. Versículo 12 dice: habla a los hijos de Israel diciendo, un hombre cuya mujer se descarríe y cometiere traición contra él, okay, aquí está hablando de adulterio, pudiendo yacer un hombre con ella carnalmente a escondidas de los ojos de su esposo, ocultándose ella y contaminándose, aunque testigo no hubo contra ella, ni ella tampoco, habiendo sido forzada, o le cometiere un espíritu, o le acometiere un espíritu de celos, habiéndole advertido a su esposa, y ella se contaminó, o le acomete un espíritu de celos, habiéndole advertido a su esposa, pero ella no se ha contaminado. Traerá tal hombre a su esposa al Cohen, o sea, al sacerdote, y traerá ofrenda por ella, 1/10 de efa de harina de cebada, sin verter sobre ella aceite y sin ponerle incienso, pues ofrenda farinacea por celos es ofrenda memorial, farinacea recordatorio de iniquidad. ¿Ok? Vamos a ver cómo entendemos esto acá. Es una misbah, es un mandamiento para un esposo que sospecha que su esposa, de su esposa, de serle infiel, traerla al Cohen, al Beit Hamidash, o sea, el templo, a la casa de su presencia. El templo nunca se llamó templo, en realidad, siempre se llamó la casa de su presencia, el Beit Hamidash, donde se someterá a un examen bajo las reglas que rigen para determinar si ella es o no sotá, una persona contaminada que haya caído en adulterio. ¿Okay? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es la sospecha? ¿Por qué viene la sospecha? Porque si hubo, la mujer cometió adulterio, por ejemplo, pero no hubo testigo, nadie pudo testificar, nadie la vio, nadie se dio cuenta, ella se acostó con un hombre, no fue forzada, o sea, no fue violación, no fue sin ella querer, sino fue algo planificado. Y al hombre que usa Dios para descubrir ese pecado, que al hombre le entra un espíritu de celo, le vienen los celos. ¿Ok? Entonces, le vienen los celos. Y ya esos celos que comienzan a despertar, en él sospecha que hay algo allí. ¿Ok? Entonces, los celos vienen por dos cosas. Número uno, porque se abrió una puerta de adulterio. O número dos, porque el hombre está siendo influenciado por un espíritu de celos. Entonces, la única manera para descubrir que aquello es, ¿qué es la verdad? Si la mujer fue la que causó que el hombre le entraran celos, o que sus celos son provocados por un espíritu que lo que viene es a perjudicar el hogar, el matrimonio y robar la paz. Porque los celos es eso, los celos roban la paz. Hermano, una persona celosa que vive con celos no vive en paz. Una persona celosa, no hay cosa más terrible, sea hombre o sea mujer.
Amén. Ahora le llaman tóxico, ¿verdad? Pero es terrible, hermano, vivir con una persona celosa. Y aquí no es que es porque es la mujer o porque no. Aquí es los dos, hermano. Un hombre celoso, enfermizo, es terrible. Una mujer celosa, hermano, enfermiza, es terrible. No hay paz. No vive en paz la persona celosa, ni vive en paz la persona con la cual ella vive, ella o él viven. ¿Ok? Entonces dice, si una mujer ha sido advertida por su esposo ante dos testigos que se recluya con otro hombre, pero dos testigos han observado a partir de entonces que efectivamente se ha recluido con ese hombre, la mujer queda prohibida a su marido hasta que se hayan ejecutado los procedimientos para una sota. La única forma en que podía ser limpiada era consentir, aunque no por la fuerza, en beber de las aguas amargas. Y si se negaba a beber de las aguas amargas, se divorciaría de su esposo y no recibiría ketubá. O sea, no se cumpliría el pacto o el contrato matrimonial. ¿Ok? Entonces había un ritual que se hacía de las aguas amargas. Ahorita lo vamos a ver. Eh, si hubo testigos, ¿ok?, que testifican que esta mujer le fue infiel al esposo, el marido tiene prohibido acostarse con su mujer para no contaminarse con ella, porque ya ella está contaminada. ¿Entiende? Entonces, hermanos, por eso es que hay casos de casos que a mí me ha tocado ver en el pastoreo, cuando hemos pastoreado en otras oportunidades, hermano, casos de casos. Recuerdo un caso muy, muy fuerte que me tocó eh, aconsejar, ministrar a esa gente, hermano, pero bueno, es muy difícil. Es que ya cuando hay un adulterio de por medio, es muy, muy, muy difícil. Y yo recuerdo que esa familia era una familia muy, muy bonita, muy, muy metidos en las cosas de Dios, muy serviciales y todo. El hombre tenía una posición económica muy buena y, y cayó en adulterio con otra mujer. Tenía su amante. Es que ya, o sea, una cosa es caer en adulterio, como decimos por ahí, una metida de patas, como decimos popularmente. Otra cosa es ya que esa persona se engancha y se convierte en amante. Ya no se cuenta como error, ya no se cuenta como que fallé, no, es que ya es una doble vida. Y cuando una persona cae en esa situación, hermano, ya ahí lo que opera es un espíritu demoníaco, o sea, siempre es un espíritu demoníaco, pero ya viene a tomar posesión de una persona. Y yo recuerdo que ese señor, o sea, la esposa estaba dispuesta a perdonarlo, la esposa lo perdonó muchas veces, y yo me reuní con él a solas con él un día en la oficina pastoral, y, y ese hombre lloraba. Él lloraba, hermano. Eso es como el adicto a un vicio, al alcohol o a la droga. Quieren dejarlo, pero no pueden. Eso se llama ligaduras. Eso se llaman ataduras. Entonces, este hombre me decía a mí, yo le preguntaba, yo le decía, ¿usted quiere a su esposa? Y él lloraba y me decía, yo amo a mi mujer. O sea, mi mujer es lo más bello que yo he tenido en mi vida. Bueno, todas las flores se le echaba a la esposa. Y me dice, pero mi problema es que amo al amante también. Yo amo a esta otra mujer. Y le digo, no, Dios te dio capacidad a ti, porque si Dios hubiese querido que usted tuviera esposa y amante, le hubiera hecho a Adán, no una Eva, le hubiera hecho 2 o 3 Evas. Pero Dios le hizo una. Y él estableció, y la ley dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer.
no dice a sus mujeres. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no son dos, ahora son uno solo. Ahí usa la palabra ejad, unidad. Unidad habla de espíritu, alma y cuerpo. Se unen. Pero también el apóstol Pablo habla y dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera, un solo cuerpo es con ella? ¿Qué es una ramera? Bueno, lo que usted y yo conocemos como una prostituta. Pero en esa categoría de prostituta entra el amante. ¿Ya? Entonces, y cuando Pablo está diciendo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, y en el capítulo 6 lo que viene es hablando de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, amados hermanos, una persona que su cuerpo, que es morada del Espíritu Santo, es una persona que tiene, debe y puede caminar en santidad. Pero en el momento en que esa persona abrió la puerta al pecado, y entonces se van creando, hay ligaduras, y la gente lo confunde con amor. Con amor, por eso es que usted no puede tener relaciones sexuales con la mujer antes de casarse. Porque el muchacho o el hombre o la mujer que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, no se crean sentimientos, se crean ligaduras. Se crean ligaduras en el alma que se confunden con amor. Que se confunden con amor. Y por eso hay hombres que tienen 2, 3, 4 y 5 mujeres y creen que a todas las quieren. No, lo que hay es ligadura, porque hay algo que en el contexto hebraico se llama fragmentación del alma. ¿Qué es fragmentación del alma? Que cada vez que usted se une sexualmente con otra persona, un parte de su alma se pega, se despega de ti y se apega a la otra persona. Y por eso hay gente que se enferman. Acabamos de ver un caso desdichadamente. Este año ha sido terrible de femicidios, de mujeres muertas. ¿Por qué? Por celos. Esa pobre mujer que el hombre que ya ni vivía con ella, pero tenían un hijo en común, una niña en común, viene y la agarra, no le bastó puñalearle, no sé cuántas puñaladas le dio, sino que agarró una piedra y le desbarató la cabeza. ¿Qué hay ahí? Ahí no hay amor, eso no es amor. Eso son ligaduras. Y una persona con ligadura se vuelve celosa, se vuelve enferma, la cela hasta con el viento, hasta la sombra. Todo, hermano, es enfermizo. Eso es fragmentación del alma. Entonces, ese celo es provocado, ¿por qué razón? Porque número uno, están en fornicación. Una persona que vive en unión libre, que le llaman unión libre, entre comillas, que no es tan libre, eso es pecado. La Biblia la llama fornicación. De donde se deriva, sacado de la palabra griega porneia, que significa inmoralidad sexual. Porneia, la palabra fornicación la tradujeron de la palabra porneia. Porneia es todo lo que es contaminación sexual. Entonces, ahí es donde entra ese espíritu. La gente le dice a uno, qué raro que cuando éramos novios todo era tan bonito, sí, pero nos casamos, sí, pero ¿qué pasó antes del matrimonio? Que ya convivían. Un hogar hecho a base de que otro se destruyó, porque hay hombres o mujeres que dejan a su esposo o a su esposa para irse con el amante,
Y no es que hicieron las cosas correctamente, porque, ok, si ya no puede vivir con esa persona, lo ideal sería entonces, pues, divórciese, porque la Biblia da el permiso de divorciarse. Pero no es que te vas a hacer de un amante para luego divorciarte, para luego casarte con el amante. Eso no funciona así. Eso es como las iglesias que salen a base de una división, porque un pastor dividió otra iglesia y se llevó un poco de gente, o un hombre vino y dividió una iglesia, se llevó un poco de gente y ahora ya es pastor. No, eso no es pastor, eso es un ladrón, eso es un sinvergüenza. Ese tiene de todo menos ministerio. Ok, entonces, eso es lo que se está aplicando aquí. Ese celo, ¿por qué viene el celo? ¿Por qué está viniendo ese celo? Porque hay ligaduras del alma. Vamos a verlo. Entonces, dice, la única forma en que podía ser limpiada era consentir, aunque no por la fuerza, en beber las aguas amargas. Si se negaba a beber de las aguas amargas, se divorciaría de su esposo y no recibiría ketubá. Antes de darle a beber de las aguas amargas, el Cohen borraba la parashá de la sotá, incluido el nombre de 4 de las letras de Hashem, que aparecían 2 veces en el texto de Bamidbar 5:21, que estaba escrito en un trozo de pergamino en el agua y añadía una hierba amarga, ¿ok? Entonces, ¿cómo eran las aguas amargas? Antes de beberla, dice, las aguas amargas, el Cohen borraba de la parashá, de la sotá, incluido el nombre de 4 letras de Hashem, el Yud-Hei Vah-Hei, que aparecía 2 veces en el texto de Bamidbar 5:21, que estaba escrito en un trozo de pergamino en el agua y añadía una hierba amarga. El Cohen la conjuraba con un juramento que contenía una maldición y era objeto de deshonra pública, como rasgarse la ropa y quitarse las joyas. Si ella era culpable, ok, esa agua con parte de ese texto bíblico y se declaraba una maldición, o sea, el Cohen le hacía un juramento, como cuando le dicen a usted en la corte, jura decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad, con su mano puesta en la Biblia, ok. O cuando hacen el juramento al presidente entrando y le dice que se tiene que cumplir de hacer todo lo que la constitución política hizo, sino que Dios y el pueblo te lo demanden. Bueno, se hacía un juramento, la persona hacía un juramento jurando de que no había caído en adulterio, que los celos de su esposo eran celos de su locura o de su cabeza, pero que ella había sido fiel y que ella no había cometido ningún pecado. Entonces el marido la llevó al Cohen y el Cohen la encara y le hace este juramento, prepara las aguas amargas con esas hierbas amargas, con todo lo que ya les dije, ok, y se las daba a beber. Y como decimos en Costa Rica, el que nada debe, nada teme. ¿Cierto? El que nada debe, nada teme. Como le dicen ahora, si me amas, sí. Ok, dame la clave de tu Facebook y de tu WhatsApp. Ah, no, ahí no, ¿por qué yo se lo voy a dar si eso es mío? Bueno, el que nada debe, nada teme. Si la mujer rechazaba tomar las aguas, ¿qué estaba dando a entender? Que ella era culpable. Entonces, el sacerdote le decía a su marido, haz el divorcio. Pero ella no tiene derecho a nada. No tiene derecho a nada de lo que dice la ketubá. La ketubá es el contrato matrimonial. En el contrato matrimonial, que fue lo que el Eterno hizo con nosotros, lo que hizo con Israel allá en el monte Sinaí, cuando se dan lo que conocemos como los 10 mandamientos, que realmente no son los 10 mandamientos, son las 10 palabras. Esos 10 mandamientos que nosotros lo conocemos así,
Eso es una ketubá. ¿Qué es una ketubá? Un pacto matrimonial. Pero va condicionado. Yo te voy a proteger, yo te voy a sustentar, yo te voy a cuidar, yo te voy a sanar, yo seré su Dios, tu sanador, pero tú tienes que, no tendrás otros dioses delante de mí, usted me va a honrar a mí, usted va a guardar el Shabbat, usted va a honrar a padre y a madre, usted no va a codiciar lo de tu hermano, ni de lo de tu hermana, ni la mujer de tu hermano, no cometerás adulterio, no robarás, no hurtarás. Eso es un contrato matrimonial. Y dentro de ese contrato matrimonial, entonces el Señor dice, yo seré tu Dios. ¿Ya? En el contrato matrimonial, en una ketubá, en una boda hebrea, ahí vienen los derechos y las obligaciones tanto de la esposa como del esposo. El esposo le dice, yo te voy a sustentar, no te va a hacer falta nada, te voy a dar casa, te voy a dar comida, te voy a dar ropa, te voy a sustentar, pero tú me tienes que ser fiel, tú me tienes que cuidar a mí, tú te tienes que hacer cargo de la casa, tú te tienes que hacer, cuidar a los niños, educarlos, etcétera, ¿ok? Y ninguna de las cosas que beneficiaba a la mujer en la que tú vas no se le darían, ¿ya? ¿Por qué? Porque no quiso tomar las aguas amargas. Ok, entonces, seguimos para terminar aquí. Ok, el Cohen la conjuraría con un juramento que contenía una maldición y era objeto de deshonra pública, como rasgarse la ropa y quitarse las joyas. Si ella era culpable, las aguas amargas harían que sus extremidades se desprendieran y su vientre se hinchara y reventara, causándole la muerte. Causándole la muerte. Sin embargo, si fuera inocente, las aguas no la afectarían. ¿Qué tal si eso se aplicara hoy, hermano? ¿Cuántos reventados y reventadas habrían? ¿Ah? Imagínese usted. O sea, era un juicio de Dios. Entonces, claro, todo el mundo sabía y le decía el Cohen, el sacerdote le preparaba la bebida y le decía, ¿eres culpable o eres inocente? ¿Eres infiel o eres fiel? La mujer le decía, no, yo soy fiel, yo no he fallado, yo no he pecado. Ok, tome, aquí está la copita, aquí está el vasito, tómese esto. ¿Y eso qué? Las aguas amargas. ¿Y qué me van a causar? Bueno, si eres inocente no te va a pasar nada. Si eres culpable, se te van a hinchar las extremidades, o sea, las manos, los pies, se te van a despegar, te vas a escoyuntar, se te va a inflamar el vientre hasta el punto que te vas a explotar y vas a morir así con mucho dolor. Nada más eso te va a pasar. No, yo no me tomo eso. ¿Por qué no? Bueno, no se podía obligar. Ok, entonces quiere que tu marido se divorcie de ti. Sí, yo me divorcio de ese hombre celoso y no lo aguanto ya. Ok, pero no te va a tocar absolutamente nada. Y quedaba deshonrada públicamente. Ok, entonces, si la mujer dijera, a mí no me va a pasar nada, como dicen muchos, no, a mí Dios no me va a castigar por esto, que a mí nadie me ha visto, a mí nadie me puede acusar, pum, se tiraba se tomaba la bebida y le venía todo el juicio de parte de Dios. ¿Ok? Si una mujer es declarada inocente, la Torá le asegura que Hashem la recompensará por la humillación que sufrió, bendiciéndola con el nacimiento de un hermoso varón. Entonces, eso es básicamente lo que es. No sé cuántos habían escuchado esto, pero eso es lo que dentro de la ley de Dios está escrito. Sí, amén, amén. Pastor, bendiciones para todos. Por primera vez lo escucho. Ajá. Un Bueno, tema bastante importante. ¿Quién sabe cuántas copitas ya se hubiesen quedado llenas? sí, sí.
Vamos a leer aquí un relato del Midrash. El Midrash son comentarios rabínicos, historias rabínicas. Dice un verso mortal. La siguiente historia se cuenta de dos hermanas que vivían en diferentes ciudades. Tan sorprendente era su parecido que eran casi imposible de distinguir a una hermana de la otra. Sucedió una vez que el esposo de una hermana, después de haber advertido a su esposa que no se recluyera con un varón en particular, sospechó que ella era desleal. Por lo tanto, insistió en que ella fuera probada con las aguas amargas de una sotá. Eso advertencia, que no te recluyas con un varón. ¿Qué le está diciendo? Es como cuando usted le dice, cuando uno le dice a la mujer o viceversa. Mira, no me le ande hablando mucho a Julano. ¿Por qué? Porque Julano, Julano no es tras suyo. Julano está enamorado de usted. Julano anda buscando algo de usted. No, eso no, es simplemente amigos. Amigos, simplemente amigos y nada más. Esas historias me las conozco, hermano. Igual al hombre. Mira, Julano, tenga cuidado con esa Julanita. Que yo veo que Julanita se le acerca mucho, o la hermanita de la iglesia, que yo veo que le pela mucho el diente. Y mire, hermano, y le voy a ser franco, si algo yo me quité eh, mm, por el ministerio, el ministerio, una persona con ministerio puede ser feo y puede ser lo que le dé la gana, pero hay una atracción. Y hay muchos que se equivocan, que creen que es porque son muy bonitos. No, esto no es porque sea bonito, es que la unción como tal ministerial atrae. Y me pasó varias cosas, claro, en aquella época estaba mucho más joven, pero yo siempre me cuidé muchísimo en eso. Y hermano, y el bendito beso en la mejilla, el saludo, el beso en la mejilla. ¿Es pecado? No es pecado, pero cuando una persona es maliciosa, se presta para muchas cosas. Y más de una ocasión me pasó, hermano, que esos besos de saludo con una muchacha, con una hermana, hasta con mujeres casadas me pasó, y hasta con un par de pastoras me pasó. Que te pegan el beso y te lo rastrean y te pasan rastrillando los labios. Yo me quité de darle beso a nadie. Hermana, Dios le bendiga. Listo, de larguito. Porque, hermano, la Biblia dice, el sabio ve el peligro y se aparta. El sabio ve el peligro y se aparta. Amén, amén, gloria a Dios, amén. El diablo es diablo y la carne es carne. Porque hoy tú te puedes sentir como el más poderoso de la tierra, pero mañana nuestro ánimo, nuestra situación espiritual no anda muy bien, pum. Y es ahí cuando el diablo te tira la cascarita de banano para que te resbale. Yo me quité el de andarle dando besos a las mujeres, de saludo, porque me pasó eso, hermano, y es que el diablo sabe cómo la hace, hermano. El diablo no te va a mandar ni una coja ni una manca ahí, ni una tuerta. No, te manda algo que a usted le va a traer la atención. Igual con la mujer. En eso hay que tener mucho cuidado. Ok. Entonces yo me quité de eso, hermano, de larguito. El Eterno le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga y listo. Amén. En eso hay que tener muchísimo cuidado. Ok, entonces, sigo. Ok, entonces dice que el hombre la llevó para hacer las pruebas de las aguas amargas de una sotá. De camino a Jerusalén pasaron por la ciudad donde residía su hermana y la esposa pidió verla. La mujer acusada informó a su hermana de su situación, que su esposo la llevaría al Beit Hamidash, donde bebería las aguas amargas malditas. Además, le confió a su hermana que en verdad era culpable y temía por su vida,
si bebía el agua. Al escuchar esto, el corazón de su hermana se llenó de compasión y la tranquilizó diciendo: no temas, iré en tu lugar y beberé el agua. Como soy inocente, seguramente saldré ilesa. Rápidamente intercambiaron ropa y la inocente viajó al Beit Hamidash en lugar de su hermana. Allí bebió las aguas amargas y no se vio afectada. Después de ser proclamada inocente, regresó con su hermana, quien salió a saludarla y la abrazó y besó con alegría en agradecimiento por salvarle la vida. Al tocar los labios de la hermana inocente, los de la otra, se reactivaron las aguas amargas que había bebido. Casi instantáneamente los síntomas de la sotá comenzaron en la hermana culpable y murió de una muerte horrible. Esto es contado según los rabinos en el Midrash que pasó. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la justicia de Dios, no se escapa a nadie. Dios no puede ser burlado. No os engañéis, dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Usted puede borrar el mensaje. Usted puede borrar la foto. Usted puede borrar el audio. Usted puede aparentar el inocente o la inocente. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Sembraste corrupción, corrupción vas a sembrar, vas a recoger. Así que, hermano, como decimos popularmente, no se la juegue, no nos la juguemos, ¿ok? Seguimos. Mandamiento 366. Bamidbar 5:15. Viene hablando de lo mismo. Y traerá su ofrenda para ella. No derramará aceite sobre ella. Está prohibido poner aceite en la ofrenda de sotá. Como parte del procedimiento sotá, la mujer debe traer un sacrificio y una ofrenda de comida. A esta ofrenda de harina estaba prohibido añadirle aceite. ¿Ok? Entonces, se traía una ofrenda, no se podía llegar con las manos vacías. Dios te libró. Ok, presenta la ofrenda. Siempre se daba la ofrenda. Siempre se llegaba. Nadie, hermano, podía llegar al templo con las manos vacías. Nadie. Porque está escrito: no te presentarás a mí con las manos vacías. Entonces, es por eso, todo lo que se fuera a hacer al templo tenía que llevar una ofrenda. Amén. Entonces, ok, vamos a leer acá. Misbah 368. Mandamiento prohibitivo. Bamidbar 6:3. Vamos a buscarlo acá en el Humash. A su nombre, gloria. Dice, vamos a ver acá. Se apartará del vino y de las bebidas fuertes embriagantes y no beberá ningún macerado de uvas. Vamos a ver qué dice en el Humash 6:3. Vamos a leerlo desde el 1. Habló Hashem a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: si un hombre o una mujer se hace asceta, verbalizado, voto de ser nazareo, para ser temido, para ser abstemio para Hashem. De vino nuevo y añejo se abstendrá, ni vinagre de vino
ni vinagre de vino añejo beberá, ni nada marinado con uva beberá, ni uvas frescas ni secas comerá. Ok, aquí está hablando es de la ley del nazareato. Nazareato. Entonces, leo el verso 4. Yo sé que va a seguir, pero vamos a leerlo acá para entender más el contexto. Todos los días de su abstinencia, de todo lo que se haga de uva, de viña, incluso de las pepitas o de la cáscara, no comerá. Todos los días de su voto nazareato, navaja de rasurar no pasará por su cabeza hasta que se cumplan los días de su nazareato por Hashem. Santo será y dejará crecer el cabello de su cabeza. Ok, esto es lo que se conoce como el voto nazareo. El nazareo. Vamos a leerlo acá del Tariach Misbot. Se apartará del vino y de las bebidas fuertes embriagantes y no beberá ningún macerado de uvas. Aquel que ha aceptado sobre sí mismo el estatus de nazareo. Nazareo. Ahorita le explico por qué le remarco la palabra nazareo. ¿Ok? Tiene prohibido beber vino o cualquier bebida embriagante derivada de las uvas mientras dure su término de nazareato. Si uno jura convertirse en nazareo por un periodo de tiempo no especificado, su término de nazareato es de 30 días. De lo contrario, es por el tiempo que él declaró serlo. ¿Ok? Una persona que hace un voto nazareo debe ser admirada y elogiada y merece el título de santo. Es un kadosh. Puede sentir que su preocupación por las actividades físicas materiales, o sea, su trabajo, interfiere con su dedicación a Hashem. Por lo tanto, promete convertirse en nazareo con la esperanza de que la santidad lograda lo eleve y lo ayude a mejorar incluso después de su mandato de nazareato se ha completado. Ok, un voto nazareo es un voto, es una promesa, es un voto a Dios de que me estoy santificando por completo a él. O sea, pero entonces las reglas del nazareo, ese nazareo, mientras durara su tiempo de nazareo, no se iba a cortar el cabello. ¿Ok? No iba a tomar vino ni nada que tenga que ver, ni las uvas se las podía comer, ni las pasas se podía comer, que son de las uvas. Nada tenía que ver, ¿ok? No se podía acercar a un muerto. No podía tocar cuerpo muerto, ni de persona ni de animal. Era santo, era kadosh. La gente dice, o pintan los cuadros de Jesús de pelo largo, porque dicen que él era nazareo. No, él no era nazareo. Él no tenía voto nazareo. Él no era nazareo. Él era nazareno. Nazareo y nazareno suenan parecidos, pero no es igual. No es lo mismo. Él era nazareno porque él era de la ciudad de Nazaret, de donde él procede, de donde él vivía, de Nazaret. Por ejemplo, María Magdalena se le conoce, pero es María de Magdala, Miriam de Magdala. Hay una ciudad llamada Magdala. Entonces se le conocía como Miriam de Magdala. Al español y en nuestras traducciones, que yo no llego a la mano, se le llama María Magdalena, pero era de Magdala. Por ejemplo, Elías, usted busca en primer libro de Reyes y usted va a encontrar a Elías. ¿Y cómo se le conoce a Elías? Elías Tisbita. La gente cree que era su apellido. La gente cree que María Magdalena era apellido Magdalena. No, era el lugar de donde la gente procedía. Elías procede de un lugar, de un pueblito llamado Tisbé. Por eso se le conoce como Elías Tisbita. Yeshua
no era nazareo, era de Nazaret. Entonces se le conoce como Yeshua de Nazaret o el Nazareno. ¿Ya? Es como el gentilicio. Nosotros acá, los que vivimos acá en esta zona de Guapiles, ¿cómo nos conocen? Como los guapileños, ¿cierto? O los limonenses, porque la provincia es Limón. Los de Guanacaste son guanacastecos, ¿ya? Rosy, la guanacasteca, es de allá de Guanacaste, o de Upala, la upaleña. ¿Ves? Era algo así. Entonces, Yeshua no era nazareno, no era nazareo, perdón, era nazareno de la ciudad de Nazaret. Entonces, cuando usted ve un cuadro de un mechudo ahí, de pelo largo, ahí, extraño de pelo largo, y que dicen que ese es el Mesías, mentira, eso es antibíblico. Ahora, el voto nazareo. ¿Quién era nazareo en la Biblia? Por ejemplo, Sansón. Porque esa fue la orden que el Eterno le dio a través del ángel. Y le dijo, será nazareo para Adonai. Entonces, el nazareo no podía embriagarse, no podía ni siquiera comerse una uva. ¿Yeshua comía uva? Sí. ¿Yeshua tomaba vino? Sí. No era que lo acusaban que se sentaba a comer con los comelones y los bebedores. Ok, entonces, no se podía acercar a un muerto. Yeshua se acercó a un muerto, claro, a la hija de Jairo, la resucita. Un nazareo no podía ni siquiera llegar a cierta distancia de una tumba. Y Yeshua no estuvo ahí cuando llamó a Lázaro. Entonces no era nazareo, porque lo hubieran acusado de haber violado la ley que dice la Torá sobre el voto nazareo en el libro de Bamidbar, capítulo 6. Y él no quebrantó la Torá, él no rompió la ley, él no quebrantó la ley. ¿Sí me entiende? Entonces, este era... Qué poderoso es. Señor. Qué lindo el tema acá, qué bonito, ¿verdad? Como todos, pero qué explicación más linda. De verdad que queda bastante claro y pues tampoco sabía este punto, ¿verdad? Es importante, sí, es importante conocerlo porque ya uno, ok, ya uno tiene base, ya usted no se deja engañar que por eso es que de pelo largo y lo pintan de pelo largo no, mano, un montón de cosas que esto nos sirve para entender. Pablo hizo un voto nazareo. Pablo hizo un voto nazareo y por eso en el libro de en el libro de los Hechos, capítulo 15, si mal no recuerdo ahorita, eso lo vimos en Pablo y la ley. Eh, Jacob, el hermano de Yeshua, le dice que haga, que pague porque hay muchachos, que hay dos muchachos ahí que también tienen un voto nazareo. El voto nazareo usted lo podía hacer por un tiempo determinado. Podría ser 30 días, podría ser un año, 3 años. Ok, si el nazareo se contaminó porque iba de viaje y entró a un lugar donde había una persona muerta o alguien muerto cayó a la par de, qué sé yo, ya eso anulaba el voto. Entonces ellos tenían que llegar, raparse, y usted ve que Pablo se rapó, se quedó así casi como yo, medio pelón. Se cortan el pelo completamente, se llevaba ese pelo, se recogía, se guardaba en una bolsita y se llevaba al templo, al sacerdote, se presentaba una ofrenda, eh, se llevaba una ofrenda al templo, al Beit Hamidash, al Cohen levita, se le daba la ofrenda al Cohen y el pelo era quemado en el altar. Por eso hoy día nadie, absolutamente nadie, puede decir que está haciendo un voto nazareo. Nadie. ¿Por qué razón? Porque no hay sacerdocio levítico, no está el altar en el templo, no existe templo y menos el altar. Entonces no se puede. Nadie.
Nadie puede. Nadie puede decir que anda con el pelo largo porque hizo un voto nazareo. Nadie. Y usted lo ve tomando vinito, y usted lo ve comiéndose unas uvitas, y usted lo ve, nadie. O usted lo ve en un entierro, lo ve en una vela. O sea, no puede, no hay templo en Jerusalén. Porque si fuese así, tendría que agarrarse un avión hasta Jerusalén e ir a renovar el voto. Porque hasta que se presentara eso, podía renovar el voto. Entonces, hoy nadie puede dejarse el pelo largo y decir que está haciendo un voto nazareo. Por eso, ¿por qué? Porque uno dice, qué raro, ¿y por qué Pablo entonces dice que para el hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Sí, porque si no tienes un voto nazareo, te es deshonroso. Y nadie, mechudo de pelo largo, puede venir a predicar y decir que es porque está en una promesa o un voto con Dios. No, señor. Eso es otra cosa. Seguimos. Entonces, Misbah 370. Y uvas frescas o secas no comerá. Viene hablando lo mismo, ya lo expliqué. Un nazareo tiene prohibido comer pasas durante su periodo nazarita. Perspectiva. La razón por la cual la prohibición de las pasas se cuenta como una misbah separada es para que uno no debiera pensar que debido al hecho de que tiene un nombre completamente diferente, pasas en lugar de uvas, se permite un nazareo comer de ellas. No, entonces está implicado todo. Misbah 371. De los granos o semillas no comerá. Viene hablando lo mismo del nazariato. A un nazareo se le prohíbe comer semillas o granos de uvas durante durante su periodo de nazariato. O sea, ni siquiera las semillas se podía comer. Misbah 372. Ni siquiera las pieles comerá, ni siquiera como decimos nosotros aquí, el pellejito de la uva, nada, ni siquiera la piel. Si un nazareo no comió el shiur mínimo de uno de los 5 derivados de la uva, vino, uvas, pasas, semillas o granos de una piel de uva, pero comió una combinación de 2 o más de ellos, incluyendo el vino, que comprendió el shiur mínimo, la cantidad equivalente del tamaño de una aceituna, incurre en la pena de latigazos. ¿Está oyendo? O sea, que el voto no era cualquier cosa, no es como decimos hoy, que hoy nosotros hacemos votos a Dios y hacemos promesas a Dios y ya a los 3 días se nos olvidó y listo. Y Dios me perdona, Dios borrón y cuenta nueva. No, esto conllevaba castigo, latigazos por comerse una semillita de uva, porque está rompiendo. Por eso Yeshua no era nazareo. Yeshua no era nazareo. Con las ganas que le llevaban al maestro. No, lo vimos comiendo uvas allá, o tomando vino allá con los bebedores y los comelones. ¡Pum! Lo hubieran latigado. Él no tenía voto nazareo. Entonces, de perspectiva, debido a los efectos indeseables del vino como bebida embriagante, la Torá fue muy estricta y numeró 5 prohibiciones individuales relacionadas con la uva y sus derivados. ¿Ok? Entonces ahí está. Ni el pellejito, ni la uva, ni la pasa, ni la semilla, nada. Misbah 373. Dice, todos los días de su voto de abstinencia no pasará navaja sobre su cabeza. Un nazareo tiene prohibido rebajarse el pelo, corte de pelo, durante el periodo de su nazariato, independientemente del instrumento que utilice. Leyes. Un nazareo que corta incluso un solo cabello ha transgredido esta misbah. Por eso Sansón le pasó lo que le pasó. ¿Por qué? Porque Sansón
Conocemos que sí, mató a un león, ¿se acuerda? Ok. A los días volvió a pasar por ahí y en el cadáver, ya me imagino que era un esqueleto de ese león que había matado en el camino. Las abejas vinieron y dentro de esa calavera, en ese esqueleto del león, las abejas hicieron un nido, hicieron un panal. ¿Qué hizo Sansón? Metió la mano y comió de la miel de ese panal. Se embriagó, tomó vino. O sea, él rompió el nazareato a diestra y siniestra. Y lo último lo que le pasó es que descubre el secreto de su cabello y la primera peluquera en la historia, la primera estilista, Dalila, le hizo un corte, hongo ahí, flu, 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 y listo. Y ahí fue su desgracia. Pero él vino rompiendo todo lo que era el voto, rompiendo Torah. Hermano, la caída de un hombre o de una mujer de Dios no es de la noche a la mañana. No es que hoy estoy aquí y me vine abajo, plum, no. Es una degradación paulatina. Un hombre y una mujer, su caída viene, como prediqué un mensaje yo una vez y le puse por título, poquito a poco. Poquito a poco dejaste de orar, poquito a poco dejaste de consagrarte, poquito a poco cambiaste la adoración a Dios por la música mundana. Cambiaste la consagración a Dios por las cosas del mundo. Poquito a poco. Dejaste de escuchar los cánticos que adoran a Dios para escuchar la bachata, la salsa o la música romántica del mundo. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Que hay gente que le encanta la música del mundo. Que lo que se mueve ahí es mundo. Que lo que se mueve ahí son espíritus demoníacos que influencian el alma, las emociones y los sentimientos de la persona. No es que Dios conoce mi corazón, que yo soy una romántica empedernida, que yo soy un romántico empedernido. El diablo también conoce. Se fueron los amenes, los aleluya y los gloria a Dios. Gloria a Dios, así lo dice Apocalipsis también, ¿verdad? 2:5. Que no nos olvidemos de dónde hemos caído. Es una que hoy se gesta para bien o para mal, es esfuerzo en alguna oración y palabra o separación total de cualquiera de las tres que va a traer una destrucción total a su tiempo. Así es. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice la palabra, hermano. ¿Amén? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama, el amor del Padre no está en él. Amén. Primera carta del apóstol Juan. Amén, amén. No améis al mundo, ni las cosas del mundo, ni lo que está en el mundo, ni el sistema del mundo, ni lo que el mundo hace. No haga como hace el mundo. El Señor le dijo a Israel, no hagas lo que hacen las naciones, la cual la tierra tú vas a heredar. El Señor le entregó a Canaán, todos los cananeos. Dice, ellos hacen esto y esto y esto. A ti no se te es permitido porque tú no eres de ellos. Tú no perteneces a los dioses de ellos. Tú no eres de ellos. No haga como ellos hacen. Yeshua dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Porque tampoco yo soy del mundo. Están en el mundo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Hay gente que quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Hay gente que quiere quedar bien con la familia, con el mundo y con todo, hermano. No se puede participar de las cosas de este mundo. Amén, así es, pastor. Yo veo, hermano, personas que van a los conciertos mundanos.
Ay, que viene la Ana Bárbara o que viene Tigres del Norte, los Tigres del Sur, o no sé a dónde son. Y van para el concierto y el domingo en la iglesia. Hipócritas, hipócritas. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Eso es lo que el Señor llama hipócritas. Y Jacob, el apóstol Jacob, el que se le conoce como Santiago, dice, ¿sabe cómo lo llama Santiago a esos que van aquí, van allá y aquí participan de las cosas del mundo y van a los festivales del mundo, al Festival de la Luz, a ver las carrozas, a meterse a los toros? ¿Sabe cómo lo llama Santiago? Lo llama almas adúlteras. Almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Si tienes, Amén, pastor, gloria a Dios, así lo es. Amén. te estás convirtiendo en enemigo de Dios. ¿Con qué cara luego yo me voy a parar frente a ustedes o frente a un púlpito a predicarle a la gente de que se vuelvan a Dios cuando yo estoy participando de las cosas de este mundo? Pastor, qué tremendo eso. Y muchas veces escucha uno decir es que tal vez me lo pueda ganar para Dios. No, hermano. Le leo, voy a leerle aquí. Voy a buscarle acá. Santiago, capítulo 4, verso 4. Jacob 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, respiramos el aire de este mundo, sí, pero no somos del mundo. Dice, Amén, amén, gloria a Dios. verso 5. ¿No sabéis que la amistad, verso 4, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, o sea, el rango que usted tenga, no importa el título que usted tenga, llámese pastor, llámese profeta, llámese evangelista, llámese querubín, llámese serafín, llámese como usted se quiera llamar. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye automáticamente. Si eres amigo del mundo, automáticamente eres enemigo de Dios. No importa dónde te congregues, no importa la iglesia que vayas, no importa quién sea tu pastor, no importa la doctrina que lleves, eres enemigo de Dios. Amén, amén. Verso 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia? Y por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuánto todavía del mundo queda en nosotros? Pregúntese. No me lo conteste a mí. Háblese a usted mismo. ¿Cuánto hay del mundo todavía dentro de usted y de mí? ¿Cuánto queda? ¿Ah? Ay, hermano, pero Qué ya tremenda pregunta, a qué mí. tremenda pregunta, pastor. Disculpe que lo interrumpa. Si los hicieran la prueba que le hicieron a la mujer, pues si era adúltera con la copita, nos pondrían a pensar, porque es muy fácil decir que todo está correcto. A Dios no lo vamos a engañar. Entonces, imagínate que él nos dice que él nos cela. ¿Y por qué viene el celo? Porque cuando hay infidelidad y cuando uno empieza a ver cositas, cuando usted empieza a ver que su esposa o su marido como que le está pelando mucho el diente a la vecina y que habla más con la vecina y que la tiene en el grupo de WhatsApp y que le manda mensajitos, ¿qué le entra a usted? ¿No le entra celo? Claro que le va a entrar celo.
Usted dice, bueno, está bien una amistad, pero ya esto como que ya no, ya esto no es normal, ya esto que de buena mañana el buenos días y cómo amaneció mi amor y que cómo a mi amor tu abuela, mi amor es mi esposa, que esa es otra palabra que uno tiene que quitársela de la boca, andarle diciendo mi amor a todo el mundo. Mi amor es mi mujer, mi madre y mis hijos. Amén, amén. Yo recuerdo mi difunto esposo, mi segundo esposo, él tenía un lema. Yo antes decía que, ¿cómo le digo? Que yo lo veía como muy exagerado, Extremista. pero ah, pero él un día me dice, como él era viudo, que cuando él estaba en la casa, digamos, porque en el tiempo del matrimonio, el primer matrimonio, él tuvo que lucharla mucho y a veces él tenía que irse fuera para buscar. Entonces, la esposa quedaba con los hijos aquí para mientras buscaba dónde organizarse en allá y mandarle plata para que se fuera para otro lado. Y siempre se vivieron así. Y él siempre dice que él siempre el lema de él con ella era: en mi casa, fantasmas míos. O sea, que ahí no permitía a ningún otro hombre. Es que es así. Él era, yo decía, extremista. Ahora que usted dice eso, digo yo, wow, de verdad que es muy cierto. Es muy cierto, porque la casa es un lugar muy delicado. E incluso uno tiene que tener cuidado de quién entra a la casa de uno, porque uno sabe a quién tal vez puede tener uno dentro de la casa, pero no sabe quién es fuera de la casa, Exacto. porque fuera de la casa son otra cosa. Yo siempre decía con mis hijos, yo sé lo que tengo de las puertas para adentro, pero de las puertas para afuera no sé quiénes son, no los conozco. Y debe ser uno. O sea, uno debe ser celoso, porque yo soy mi suegra me acostumbró a que siempre me decía, uno cuando llega a una casa, nunca, nunca, nunca se le ocurra sentarse en una cama de un matrimonio. Sí. Ella decía eso, no se siente en la cama de la pareja, para eso hay sillones, para eso hay sillas. Y de verdad, y aún un día soy me da cosa. Incluso me pasó el domingo que yo tuve que ir a de la lavadora porque estaba muy mal. Y casada y todo, es una señora un poco mayor. Y me dice, venga, mamita, dice, yo no sé qué, ya, venga, Carmen, siéntese aquí, ya. Le digo yo, ay, Mircita, le digo yo, ¿estás segura? Y me dice, sí, sí, le digo yo a Mircita, le digo, bueno, es que yo estoy quitada, le digo, es que vamos a reunir. Ah, no, tranquila, dice. Lógicamente es un lugar aquí, un pueblo más larguito de aquí donde yo estoy en el centro. Sí. Pero, o sea, es algo que lo hace a uno como sentir mal, porque ya son costumbres que uno tiene. Sí. Yo le digo a mi hija eso y me dice, ay, mami, es que usted solo cosas muy raras, usted solo sugestiones o usted esto. Yo le digo, no, es que es algo como lo educaron uno. Sí, y O eso sea, yo soy muy quitada para muchas cosas, incluso aquí son 2 apartamentos. Ahorita vivo yo aquí sola y al de la par hay una pareja. No, aparte de que soy un poco quitada de por sí para relacionarme con la gente, eh, ellos, ¿cómo le digo? Yo, porque soy así, pero también soy más aparte porque ellos no son un matrimonio, o sea, son un yugo desigual, por así decirlo. Ajá. Sí, sí. Ella dice, yo soy cristiana y él es católico. Bueno, sí. Entonces, o sea, viera a mí cómo me pica la lengua, pastor, para
en ocasiones decir, ustedes son un yugo, o sea, pero digo yo, Señor, no, tal vez no es mi tiempo para hablar así, digo yo, porque tal vez me voy a problemas, bien, Hay que orar por ellos. eso es lo que yo hago. Sin embargo, yo a veces me siento, y porque al menos ellos son muy especiales en el aspecto de que ella cocina y tome vecina un gallito, o ya manda al esposo, cosa, pero, o sea, yo me siento me empecé a sentir incómoda porque en ocasiones él llegaba del trabajo y yo paso encerrada, no siempre soy de estar encerrada, pero escuchaba vecina y yo decía, yo me quedaba calladita. Pero eso, o sea, y tal vez no lo hace por mal, porque él me dice, es que se me preocupa, porque usted vive solo, entonces nosotros queremos estar al tanto porque uno sabe si le pasa algo. Sí. Entonces, sin embargo, yo como soy tan quitada y tan quisquillosa, entonces me ha hecho en ocasiones sentir mal. Pero sí, son cosas que sepas, pero uno tiene que pedirle a Dios que le dé orientación. Pero sí, está muy dura esa palabra, la verdad. Está muy dura y en muchos aspectos, yo le digo a mi familia eso y yo creo que me agarran a pedradas como al... Seguimos, hermanito. Bueno, Seguimos para tener el saco que traigo. Ok, entonces dice Bamidbar, la 375, 66, dice, él no se acercará a ninguna persona muerta. Un nazareo, durante su periodo de nazareato, tiene prohibido entrar en una vivienda que alberga una persona muerta, o sea, a un muerto. Entonces, donde hay un velorio, no se arrimaba ahí. Un nazareo también tiene prohibido entrar en una casa en la que un hombre se está muriendo. Oiga, ni siquiera donde hay una persona agonizando. 376 dice, versículo 6, versículo 7 de Bamidbar 6, versículo 7. Ni por su madre, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará por su fallecimiento, pues la corona de Dios lleva sobre su cabeza. Entonces, imagínense, ni siquiera así se muriera su papá o su mamá, no podía contaminarse ni por ahí, dice. A su padre y a su madre no se contaminará. Un nazareo durante su periodo nazareato tiene prohibido volverse ritualmente impuro a través del contacto con un cadáver. Un nazareo, a diferencia de un cohen ordinario, tiene prohibido entrar en contacto con cualquiera de sus 7 parientes más cercanos que hayan muerto. Hashem otorga al nazareo un nivel de santidad similar al del cohen gadol, a quien se le prohíbe contaminarse a sí mismo en absoluto, excepto por un misbat, un cadáver que fue encontrado en área desierta sin nadie que lo atienda. Ok, la única manera que se pueda contaminar con un muerto es que se encontró un cadáver allá en el desierto. Ok, entonces, si usted encuentra una persona, o sea, la ley obliga a enterrarlo. Ok, era la única manera. Entonces, además, un cohen ordinario no tomó ninguna iniciativa para alcanzar su estatus porque nació cohen, o sea, él no eligió ese estatus. Un nazareo, sin embargo, logró su santidad a través de su propia resolución, de su propia decisión. Por lo tanto, la Torá le advierte que sea firme en su resolución, en su decisión, y mantenga el nivel de santidad de un cohen gadol. O sea, un levita está obligado a mantenerse en santidad por cuanto es cohen. Pero una persona que decidió vivir en santidad para Dios está obligado a mantenerse firme, a no quebrantar el voto, a no quebrantar el pacto.
Eso sí nos incluye a nosotros. Amén. Dice la misma 377, y con esto termino para no tomarle más tiempo. Si alguien muere sobre él repentinamente, y esta es la ley del nazareo en el día en que completa su nazariato. Esta misma es, vamos a leerlo acá, el verso 9 y verso 13. Vamos a ver. Si fallece alguien junto a él súbitamente, sorpresivamente, y se contamina la corona de su nazariato, rasurará su cabeza en el día de su purificación, en el día séptimo la rasurará. ¿Ok? Es lo que les comentaba antes, que por eso parece que Pablo se rasuró su cabeza. Aparentemente en el viaje que él tuvo se contaminó con algo o con alguien y tuvo que rasurarse la cabeza. Verso 13. Esta es la ley del nazareo. En el día en el que se cumple el periodo de su nazariato, se presentará a sí mismo ante la entrada de la tienda de reunión y elevará su ofrenda a Hashem. Ok, por eso le digo, nadie puede hacer el voto nazareo ahora. ¿Por qué? Porque tiene que ir al templo, tiene que presentarse al Cohen y tiene que llevar una ofrenda, una oveja de un año sin defecto como ofrenda de elevación, una oveja hembra de un año, ahí van dos ya, de un año sin defecto como ofrenda por pecado, y 3, un carnero sin defecto como ofrenda de paz. Una canasta de hogazas de acimas, hogazas de flor de harina mezcladas con aceite y obleas de acimas untadas de aceite y sus ofrendas farináceas y sus libaciones. Ok, entonces todo eso tenía que presentar el que tenía el voto nazareo. Hoy no se puede hacer. Entonces, dice por acá, ya con eso concluimos. Es una misma, esta misma es doble, ambas, un nazareo que completó el término de su nazariato y un nazareo que se volvió impuro durante su término de nazariato, deben traer 3 ofrendas y cortarse el cabello de acuerdo con el procedimiento descrito en la Torá. Definiremos los diferentes procedimientos de un nazareo contaminado versus un nazareo completo. Un nazareo que se vuelve ritualmente impuro a través del contacto de un cadáver debe contar 7 días de pureza ritual y el tercer y séptimo día se le rocía con agua que contiene las cenizas de la vaca roja. En el séptimo día se afeita el cabello en el séptimo día se afeita el cabello de la cabeza. El octavo día traerá 2 tórtolas o pichones, uno para el holocausto y otro para expiación, y un cordero para expiación por la culpa. Posteriormente comienza a contar un nuevo periodo de nazariato. Un nazareo, esto es para el que se contaminó, pero ahora un nazareo que completó exitosamente su periodo de nazariato trae 3 ofrendas de ganado, una oveja macho como ofrenda quemada, un cordero hembra como ofrenda por el pecado, un carnero como ofrenda de paz. También trae una cesta que contiene panes de trigo sin levadura, amasado con aceite, y matzó empapados en aceite, junto con las ofrendas y libaciones apropiadas. Después de que el Cohen sacrifica las 3 ofrendas, el nazareo se afeita el cabello en la entrada de la tienda de reunión. Luego el Cohen toma la pata delantera cocida por el carnero junto con un pan sin levadura y una matzá plana, y los coloca en las manos abiertas del nazareo y realiza la ceremonia de agitación. Perspectiva, ya que hoy en día, debido a la ausencia del Beit Hamikdash, es imposible que un nazareo traiga las 3 ofrendas al final de su nazariato. Por lo tanto, no es recomendable que uno haga el voto de nazariato. De hecho, el Rambán sostiene que si uno hace un voto de nazariato en la diáspora en nuestros tiempos, debe ir a la Eretz Israel
y permanecer allí en ese estado por el resto de su vida o hasta la erección del tercer Beit Hamidash para que pueda traer las ofrendas apropiadas. Sí, imagínense, si usted quiere hacer un voto nazareo hoy, tendría que irse a vivir a Israel y ser nazareo el resto de su vida o hasta que se levante el Beit Hamidash, hasta que se levante el tercer templo. O sea, no se puede. Bien, amados, vamos a dejarlo aquí. La próxima semana, todo se nos fue y todavía continúa un poquito más, pero la próxima semana seguiremos adelante. Bien. Si hay alguna pregunta más o algún comentario más, amados, ¿qué les pareció? Excelente, profesor, que me gustó mucho eso, lo de, ¿verdad? Lo de veneno, porque en realidad uno siempre, pues en realidad me han preguntado y a veces son cosas que uno dice erróneamente, muy erróneamente. Pensaba, como hoy en día gente en los lugares con pelo largo y aretes, ¿verdad? No sé, se me viene a la mente. Y creo que no es así, ¿verdad? Uno pues tenga un juicio, uno se crea santo y puro, pero en realidad creo que servirle al Señor, todo lo tenemos que hacer con excelencia Sí, es. y, y así extremadamente como he visto y así demás, hace como romeros o algo así, entonces siento que si yo no corrige que no ha habido nuevas criaturas, porque la palabra de Dios dice que cuando venimos a Él somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, como en la mujer los escotes, las ropas apretadas, no debe estar menos de un altar, ¿verdad? Pero a veces hasta con gorras y esas cosas en un altar donde sabemos que la presencia de Dios habita y se mueve ahí. Entonces, me gustó mucho la clase. Dios te bendiga, mi amado pastor. Amén, hermano, amén. Hay que entender algo, hermanos, también que, nosotros venimos del mundo y traemos ese montón de cosas del mundo. El problema está en que no se estudia la palabra. No se estudian estas cosas. Por eso es tan importante conocer, por eso me di la tarea en este año y resto que llevamos ya, de estudiar los Taryag Mitzvot, porque no se estudian y a veces creemos, eso es para Israel o eso es de la ley, ya eso ya pasó. No, hermano, eso está vigente hasta el día de hoy y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, el problema es que cuando no se instruye a la gente y esa responsabilidad es en todo aquel que se haga llamar pastor o pastora o que predique la palabra, tiene una responsabilidad, porque dependiendo, por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuídate tú y cuida con lo que estás enseñando. Hermanita Marjorie, levantó la manita. Mamá pastor, por ejemplo, se me viene a la mente como cuando el tiempo de antes, dice antes de que el rasgara el velo, ¿verdad? Pues había siempre cogía las peticiones de todo el mundo y como que una vez falta algo de verdad era. Hermana, es que se le está cortando, no sé si todos lo escuchan. Okay. No Aquí voy a pegarme al teléfono. Que en la palabra, cuando la palabra, no, que digámosle, cuando había un sacerdote que recogía las peticiones, iba una vez al año, ¿verdad? Entraba al tabernáculo y llevaba las peticiones, ni siquiera era el pueblo, era solamente una persona, ¿verdad? Dice el Señor cuando Jesucristo rompió el velo, o el velo fue roto, nosotros tenemos con el Señor, pero también se me venía a la mente cuando el Señor dice ahora que dijo, creo que fue a Moisés, ¿verdad? Que se quitara el calzado, que el lugar que él estaba pisando tanto es. Entonces, siento yo lo que, como usted dice, no estudia la palabra, o como escuché un día, es una prédica que hasta perdón la palabra, porque decía que el Antiguo Testamento ya no existe. Nosotros no tenemos que fijarnos en absoluto
del Antiguo Testamento. Nosotros nos rige el Nuevo Testamento. Lo que está ahí es lo que se debe practicar. Entonces, ahorita que usted habla de el Señor le pidió a un de quitar el calzado para entrar en su presencia, eso significa el pecado, lo que uno pues atrae, ¿verdad? Suciedad y inmundicia. De igual manera, entraba al lugar santo, que solo uno podía entrar, ¿verdad? Entonces, imagínense la magnitud de presencia y de santidad que ahí había. Entonces, lo que yo digo, cómo hoy se presentan en los altares de tal manera. Vi una pastora con tipo sirena, y yo digo, larguísimo. ¿Para qué larguísimo? Se le veían todas las curvas que hasta quedaba horror. Era como que estaba desnuda en el altar, solamente que él por las pinillas. Entonces, a eso me refiero, que lo que fue para el tiempo de antes también está para este tiempo. O sea, el altar, si estamos en la presencia de Dios, en el cuarto secreto, es lo mismo. Es lo mismo, tenemos que estar en santidad. Personas que entran, como la vez pasada, a orar con el Señor y sin camisa, porque están en la intimidad de su casa sin camisa, como que la presencia de Dios fuera cualquier. Pero llega el vecino, llega el familiar y ahí se ponen camisa y ahí sí se arreglan para que no los vean. Entonces es como la falta de respeto, como la falta de que Dios es un mito, es algo que es simbólico, un show, pero que es algo real, y que debemos de tener respeto. ¿Me explico? ¿Mi paz? Correcto, sí, lo entiendo bien. Es así, hermana. El sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año en Yom Kippur. Iba a hacer expiación por el pecado del pueblo una vez al año. Y eso implica así una santidad total. Creo que el servicio a Dios, siempre lo he dicho, el servicio al Eterno es así, estemos donde estemos, tiene que tomarse así. La palabra es santa. Y mire, la gente que dice que ya el Antiguo Testamento no existe, bueno, eso es la persona más ignorante sobre el planeta Tierra. Porque yo le pregunto a esa persona, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿A cuál escritura le estaba diciendo Pablo ahí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3? ¿A cuál escritura se refería Pablo? Si no existía el Nuevo Testamento. ¿De qué predicó Yeshua? ¿De qué predicaron todos? Del Tanakh, todo lo que es el Tanakh. ¿Ok? Eso es ignorancia pura, nada más. ¿Por qué? Porque no quieren compromiso con Dios. Bien, amados, así que sigamos adelante, sigamos aprendiendo, sigamos instruyéndonos. Es importantísimo, pero sobre todo pongamos por obra la palabra. Pongamos por obra, vivamos la palabra, que nuestra predicación más fuerte sea nuestra forma de vivir, que nuestra predicación más ungida sea nuestro testimonio. Amén. Amén, pastor, gracias. Amén. Qué importante, porque yo en ignorancia prediqué. Dieron a predicar, y después de que yo empecé a compartir, a estudiar la palabra con usted, me han invitado, realmente me han invitado a unas conversaciones ganas, y yo, de hecho, nunca les he solicitado permiso para ir a hacer una predicación, debido a que el tema va más allá, una predicación, un par de gritos y más allá. El cuidado que tenemos que tener nosotros hoy para poder llevar un mensaje, porque no podemos acomodarlos al sistema del mundo. Yo recuerdo un versículo de Proverbios que me dijo, pero no la vendo, 23. Hoy nosotros, si en algún momento nos permite el Eterno llevar un mensaje, tenemos que empezar a doctrinar al lugar donde vamos desde el principio, desde que empezamos ahí con el tema de identidad, ¿verdad? Porque todo esto es totalmente nuevo. Aún lo que estamos viendo hoy, para mí, fue una clase nueva. Esto ni por la mente me pasaba, la definición de todo lo que oímos. Bendiciones y buenas noches.
Sí es, hermano, así es. Tenemos mucho que aprender todavía. Bien, vamos a darle gracias al Padre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, vaheye al olam nata betujenu. Baruch atah Adonai divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Padre, gracias. Bendice a tu pueblo. Danos descanso, danos una buena noche. Permítenos, Padre, desde ya prepararnos para poder recibir un Shabbat y dedicarnos a ti en ese Shabbat que se aproxima, Padre. Y ayúdanos, eterno Rey, a poder cumplir, aunque muchos de estos misbot no están vigentes como lo hemos visto hoy, pero sí hay principios en estos misbot que se aplican hasta el día de hoy. A consagrarnos a ti, a caminar en el temor, en la santidad, a no tener amistad con el mundo, a consagrarnos espíritu, alma y cuerpo en todo nuestro ser, Padre, para ti. Y que te podamos servir de una manera íntegra, en santidad, en honestidad, con nosotros mismos y contigo, Padre. Porque esto no es de figurar, esto no es de decir tengo un ministerio simplemente por jactarnos de que tenemos un llamado, sino que seamos siervos humildes, sabiendo que no somos dignos, pero que en tu gracia, en tu bondad y en tu misericordia nos has dignificado para poderte servir, Padre. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Bendice a mis hermanos, guárdalos, protégelos, llenos de paz y salud, Padre. Pongo mi salud y la salud de tu pueblo en tus manos, Padre, para que sea tú fortaleciéndonos, dándonos sabiduría, Padre, y que nos proveas, eterno Rey. Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces mi necesidad, Padre, y te pongo en todos en tus manos, Padre, para que seas tú operando un milagro. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, familia. Feliz noche. Eterno lo guarde. A la familia.